Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Ciro II el Grande fue el fundador del Imperio Persa entre los años 559 y 530 a.C. Ciro era hijo del príncipe persa Cambises I de la dinastía Aqueménida y de Mandane, hija de Astiages, rey del Imperio Medo. En su persona se unifican los reinos medos y persa en 555 a.C., con capital en Pasargada y como capital alternativa Susa, antiguo centro urbano del sudoeste de Elam. A partir de ese momento inicia una carrera de conquistas que le convertiría en el héroe de Persia, pasando a ser conocido como Ciro el Grande, el Alejandro de Oriente, según los relatos embellecidos de Jenofonte. Ciro derrotó a Nabonido y tomó Babilonia en 538 a.C. En contraste con los asirios y babilonios, Ciro alentó a pueblos desarraigados a que volviesen a sus países de origen y restauraran los dioses en sus templos. Los judíos, cuya capital y cuyo templo yacían en ruinas, se encontraron entre aquellos a quienes benefició la benevolencia de Ciro. Ciro puso fin al exilio judío en Babilonia en 538 a.C. Ciro es el rey no hebreo más celebrado del Antiguo Testamento debido a su edicto del regreso de los judíos a su propia tierra y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Ciro el Grande respetaba las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba, lo que lo convirtió en un modelo muy exitoso de administración centralizada y de establecimiento de un gobierno que funcionara en beneficio y provecho de sus súbditos. Los profetas presentan a Ciro como ungido, Mesías y pastor de Dios, pues según Isaías de la Biblia hebrea, Dios ungió a Ciro para esta tarea, incluso refiriéndose a él como un Mesías ungido, y es la única figura no judía en la Biblia que es llamada así. En Isaías 41, Dios promete la liberación a Israel de aquel terrible cautiverio en Babilonia. Y en Isaías capítulo 44 dice: Yo, Dios Yahvé, le digo a Ciro, tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero. Y le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida y al templo se pondrán tus cimientos. En Isaías capítulo 45 dice: Dios consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y desarmara a los reyes. Dios Yahvé hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Y ahora le dice: Yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy Dios, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por consideración a mi siervo Jacob, al pueblo de Israel que he elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado el título de honor que tienes, sin que tú me conocieras. Yo soy Dios, no hay otro. Fuera de mí, no hay Dios. Yo te he preparado para la lucha sin que tú me conocieras. Para que sepan todos, de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy Dios Yahvé, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad. Produzco el bienestar y la desgracia. Yo, tu Dios, hago todas estas cosas. En Esdras habla sobre el retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra de Dios anunciada por Jeremías, Dios impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara la palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo de Dios, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo de Dios, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que lo ayuden sus vecinos con plata y oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Los jefes de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, o sea todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo de Dios, el cual había sido saqueado y derrumbado en el reinado de Nabucodonosor II.
Todos sus vecinos le ayudaron con plata, oro, bienes, ganados y objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo de Dios que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Mitridates, el tesorero, quien después de contarlos los entregó a Sesbazar, gobernador de Judá. La cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 espadas, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. En total, de objetos de oro y plata fue de 5400. Todo esto lo llevó Sesbazar de vuelta a Jerusalén, al regresar de Babilonia con los desterrados. En el libro Antigüedades Judías de Flavio Josefo menciona sobre Ciro lo siguiente: Nabucodonosor, al morir, dejó como sucesor del trono a su hijo, pero su imperio fue sometido por Ciro, rey de Persia. Ciro acabó con el poderío de los babilonios y tenía 62 años cuando conquistó Babilonia. Fue él quien, tomando consigo al profeta Daniel del cautiverio, lo llevó a Media a vivir con él y lo hizo partícipe de toda suerte de honores. Ciro, rey de Babilonia, luego de dejar en libertad a los judíos y permitirles marchar de Babilonia a su país, les consintió edificar el templo, dándoles dinero. Ciro es inspirado por Dios para poner fin a la cautividad de Babilonia. Dios se compadeció de la cautividad y agobio de aquellos pobres hombres, y en los mismos términos en que les había predicho a través del profeta Jeremías antes de que fuera arrasada la ciudad, que después de ser esclavo de Nabucodonosor y sus descendientes y soportar esa esclavitud durante 70 años, lo restablecería de nuevo en la tierra de sus antepasados, donde no solo reedificarían el templo, sino que también disfrutarían de la originaria prosperidad. En efecto, incitando el espíritu de Ciro, hizo que él difundiera por toda Asia un escrito del tenor siguiente. El rey Ciro dice: puesto que Dios Todopoderoso me ha designado rey de las tierras habitadas, estoy convencido de que se trata del Dios al que adora la nación israelita. Pues a través de los profetas predijo no solo mi mismo nombre, sino también que reedificaría su templo en Jerusalén, en tierra de Judea. Ciro conoció esto al leer el libro en que Isaías emitió profecías relativas a él, y que su autor había legado 210 años antes. Pues Isaías dijo que Dios le había declarado en secreto lo siguiente: quiero que Ciro, a quien yo designé rey de muchas y poderosas naciones, envíe a mi pueblo a su propia tierra y que reedifique mi templo. Isaías hizo esta profecía 140 años antes de que fuera arrasado el templo. A Ciro, pues al leer ese texto y admirar a la divinidad, lo embargó una suerte de ímpetu y pasión por cumplir lo escrito. Y así, tras convocar a los judíos más ilustres de Babilonia, les confirmó que les concedía permiso para que regresaran a la tierra de sus antepasados y la posibilidad de levantar de nuevo no solo la ciudad de Jerusalén, sino también el templo de Dios, diciéndoles que el propio Dios se convertiría en aliado de ellos, y que él mismo indicaría por carta a sus propios gobernadores y sátrapas, vecinos de aquel territorio, que contribuyeran a favor de ellos con oro y plata para la reedificación del templo, y además de eso con animales para los sacrificios. Por medio de Isaías, Dios llamó a Ciro por su nombre 100 años antes de que éste apareciera, para probar al rey persa que él, Yahvé, era el único Dios verdadero. Josefo dice que Ciro liberó a Israel cuando se le mostró la profecía de Isaías, capítulo 45. Dios ungió a Ciro porque Dios le tenía reservada una tarea especial que debía realizar para Israel. Ciro permitiría que la ciudad de Dios, Jerusalén, se reconstruyera y liberaría a los cautivos sin esperar nada a cambio. Pocos reyes de Israel o de Judá hicieron tanto por el pueblo de Dios como lo hizo Ciro II el Grande. Ciro murió durante una campaña contra los masagetas invasores, dejando a su hijo Cambises II como heredero. Ciro fue enterrado en Pasagarda, cuya tumba persiste hasta nuestros días en el moderno Irán, y su tumba es constantemente visitada por muchos turistas. En Isaías 45 dice: yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia, yo tu Dios hago todas estas cosas.
Esto nos quiere decir que Dios gobierna sobre la luz y las tinieblas, sobre la paz y la adversidad. Nuestras vidas están salpicadas de ambas clases de experiencias y las dos hacen falta para crecer espiritualmente. Cuando vengan los tiempos buenos, dele gracias a Dios y utilice su prosperidad para Él. Cuando vengan los tiempos malos, no se resienta, sino que pregunte qué puede aprender de esta experiencia y también agradézcale a Dios, el Todopoderoso. Espero les haya gustado este video. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Hasta pronto.